Yo les voy a hablar del riñón, que se parece tanto al pulmón. El riñón, pues, es un órgano par que está ubicado en la región retroperitoneal. Voy a recordarles que la unidad funcional del riñón es la nefrona y que en promedio cada ser humano tiene 1 millón por órgano. Y pues es un órgano bastante importante que no solo tiene función de depurar la sangre, sino que tiene funciones hematológicas, óseas, de crecimiento, etc. Las vasculitis por ANCAS comprometen más que todo los vasos pequeños. Entonces el glomérulo, que es una parte de la nefrona está formada por glomérulo y por túbulo. El glomérulo es un penacho glomerular, es un penacho de capilares que se genera posterior a la arteriola aferente. Entonces el órgano blanco de las vasculitis ANCAS es el glomérulo. Sin embargo, el intersticio tubular también puede verse comprometido. Creo que le eché para atrás. Entonces, las vasculitis por ANCAS, cuando comprometen el riñón digamos que demarca el pronóstico de alguna manera. Y cuando las vasculitis por ANCAS comprometen el riñón, el paciente se muere más, tiene más morbilidad, y a pesar de que ha habido un avance grandísimo en la terapéutica de estas patologías, el compromiso renal sigue siendo severo en muchos casos y demarca el pronóstico. Entonces, cuando los niños con vasculitis por ANCAS debutan, la mayoría, casi que el 100%, tienen compromiso renal. Los adultos pueden tener menos compromiso y, pues, como ya les decía, tienen más morbilidad, más mortalidad y afecta más que todo la vasculitis por ANCAS a las mujeres el riñón. Y esto se debe, parece ser, que pues, las mujeres tienen más anticuerpos antimieloperoxidasa, señalo con este, ¿cierto? Antimieloperoxidasa, que está más relacionado con el compromiso renal. Los hombres también pueden tener compromiso renal, pero menos severo. Y de hecho, debutan a menor edad y las tasas de filtración glomerular que presentan cuando debutan son mayores que las mujeres. Es de muy mal pronóstico tener un compromiso renal severo, de muy mal pronóstico. De hecho, cuando la tasa de filtración está menor a 15 o cuando la tasa de filtración está inclusive menor a 50, hay un riesgo de enfermedad renal crónica terminal del 50% a los 5 años. Sin embargo, las vasculitis por ANCAS son una causa infrecuente de enfermedad renal crónica, constituyen menos del 1% de las causas. Las vasculitis, pues ya lo han dicho, asociadas a ANCAS, hay varios subtipos y pues ellas se pueden diferenciar según la clínica y también según el tipo de ANCAS que positivicen. Entonces, la granulomatosis asociada a la vasculitis asociada a granulomatosis, que es la que tenía nuestra paciente, se asocia con compromiso renal hasta en el 80-90% de los casos. ¿Qué dice? Hasta en el 80-90% de los casos. Y hay otras vasculitis asociadas a ANCAS que comprometen más al riñón, como la polangitis microscópica, que puede afectar el riñón hasta en el 90% de los casos. Hay un subtipo de vasculitis ANCAS que es limitado al riñón. Yo no sé manejar esta cosita. Que es limitado al riñón con el primero. Este es el de señalar, ¿cierto? No se ve. Bueno, que pueda afectar el riñón solamente sin compromiso sistémico y en estos casos, esta vasculitis asociada a ANCAS afecta el riñón hasta en el 100% de los casos. La manifestación renal de la vasculitis por ANCAS puede ser heterogénea, su manifestación más dramática es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero estos pacientes también pueden hacer hematuria, proteinuria no nefrótica, pueden hacer elevación leve o moderada de la creatinina y pueden hacer también hipertensión arterial. Nuestra paciente no debutó con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ella presentó una proteinuria leve y presentó una elevación leve también de la creatinina. El 60% de las vasculitis por ANCAS pueden asociarse a estenosis ureteral. Eso es un dato que yo pues aprendí en esta presentación porque no lo sabía, que pueden generar complicaciones urológicas. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas tienen muchas causas, muchas causas.
Las vasculitis asociadas a ANCAS son una de las causas, no la más común, pero está descrito. También pueden ser generadas por inmunocomplejos y pueden ser generadas por enfermedad de membrana basal glomerular. Entonces, ¿qué es una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es la manifestación más dramática de la vasculitis por ANCAS, es una pérdida rápida y súbita de la función renal que puede suceder en días o meses. Y esto histológicamente se asocia a la presencia de semilunas en la microscopía de luz. Entonces, la glomerulonefritis rápidamente progresiva es la presentación más severa de las vasculitis ANCAS y se caracteriza por eso, por una pérdida de la función renal que es súbita, que puede ocurrir en días, semanas, meses e histológicamente se manifiesta con la presencia de medialunas glomerulares. Estas medialunas glomerulares son formaciones de células o fibrina o ambas en el espacio de Womban y generalmente comprometen el 50% más de los glomérulos en la biopsia renal. Es decir, si en la biopsia renal hay 50 glomérulos, si el 25% de los glomérulos tienen glomerulonefritis crescéntica, eso se define como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. El problema de esta evolución rápidamente progresiva es que si no se trata a tiempo, puede progresar a fibrosis glomerular, que causa un daño irreversible y pues para siempre de la función renal. Y se manifiesta con la presencia de células en el espacio de Womban. Hay muchas causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Las vasculitis asociadas a ANCAS constituyen el 42% de las causas en pediatría, pero también puede ser debida a enfermedades mediadas por inmunocomplejos como el lupus, la vasculitis por IgA, la nefropatía por IgA, también puede ser por síndrome nefrítico y también puede ser generada por la enfermedad de Goodpasture, que puede ser el 12% de las causas. La biopsia renal es un estudio que hacemos muchas veces y quisiera recordarles que la biopsia renal tiene 3 componentes, que son la microscopía de luz, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Entonces, las vasculitis asociadas a ANCAS se llaman pausoinmunes, ya les voy a explicar por qué. Esto es un glomérulo y esta imagen nos esquematiza por qué se producen las medialunas. Entonces, ¿qué es una medialuna? La medialuna es la presencia de células o de fibrina en el espacio de Womban. ¿Y por qué se producen? Porque se rompe la membrana basal glomerular. ¿Y por qué se rompe? Pues porque hay un proceso inflamatorio que lisa la membrana basal glomerular debido a la liberación de enzimas proteolíticas de los monocitos y los neutrófilos, y eso genera una proliferación de células podocitarias, de células de la pared de la membrana basal, y genera la proliferación de macrófagos y monocitos. Y eso es lo que da lugar a las medialunas o crescentes, que son estas células que están acá. Y eso es lo que se ve en la microscopía de luz y es lo que genera el daño renal irreversible. Entonces recordemos que la rápidamente progresiva tiene muchas causas y que las vasculitis por ANCAS constituyen más o menos el 40% de las causas en pediatría. Entonces, en la biopsia renal lo que vamos a ver es una inflamación severa de pequeños vasos, o sea, del glomérulo, con la presencia de semilunas glomerulares, y generalmente estos pacientes tienen una inmunofluorescencia normal, es decir, sin depósitos de inmunocomplejos. En esta imagen vemos, en la primera foto, vemos una afección severa del pequeño vaso, una necrosis fibrinoide, que pues, se caracteriza por fragmentación de los núcleos, que afecta a los pequeños vasos, y en esta foto vemos un infiltrado inflamatorio que predominantemente es de neutrófilos y de monocitos, y en esta última foto de plata-metamina, de tinción de plata-metamina, vemos una fibrosis intersticial, que es la secuela de la rápidamente progresiva.
Entonces, las medialunas pueden evolucionar de dos maneras, dependiendo si son tratadas a tiempo o no. Entonces, si se tratan a tiempo, es decir, durante los primeros días, pues pueden evolucionar como una remodelación del vaso sin dejar secuelas mayores. Pero si el paciente queda subtratado o tratado tardíamente, estos pacientes pueden terminar con fibrosis del glomérulo, que es lo que nos muestra la foto, una esclerosis focal y segmentaria, que es lo que tenía nuestra paciente. Esta es una inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es una parte de la biopsia renal en donde se detectan antígenos marcados por fluorocromos, y pues en las vasculitis mediadas por ANCAS se llaman pausoinmunes porque no hay depósitos de inmunoglobulinas, ni de inmunocomplejos, ni de complemento. Sin embargo, el 10% de los pacientes con vasculitis ANCAS pueden tener consumo del complemento y esto se asocia a un peor pronóstico, pues como nos lo decía Lorena al principio. La enfermedad de Goodpasture es una enfermedad que se debe a la presencia de anticuerpos contra la IgG, contra la membrana basal, son IgG contra la membrana basal glomerular, y produce una vasculitis muy parecida clínicamente a las vasculitis mediadas por ANCAS. Es una evolución mucho más severa que si se asocia a enfermedad pulmonar se llama síndrome de Goodpasture. Entonces en esta foto, en la A, vemos una inmunofluorescencia, vemos la presencia de IgG en la membrana basal glomerular, y en la foto de la B vemos anticuerpos IgG contra la membrana basal alveolar. Entonces, la clínica de los pacientes con vasculitis ANCAS es muy importante para ayudarnos al diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una rápida pérdida de la función renal o tiene una función renal deteriorada crónicamente y tiene otros síntomas como hematuria, proteinuria, y además de eso el paciente tiene síntomas constitucionales como pérdida de peso, fiebre, tos crónica, etc., podemos pensar en una vasculitis mediada por ANCAS. Y pues la biopsia renal es un estudio muy importante que la mayoría de las sociedades científicas sugieren como medida diagnóstica en las vasculitis por ANCAS y para determinar el pronóstico. Sin embargo, si uno tiene una clínica muy sugestiva, como lo mencionaba la diapositiva anterior, uno puede empezar el tratamiento sin esperar la biopsia si no la tiene disponible, porque esperar la biopsia puede retrasar la terapia, y ya vimos que retrasar la terapia puede hacer que el paciente quede con secuelas renales irreversibles. CADIGO, que es la estrategia global para el tratamiento de las enfermedades renales, recomienda que siempre que tengamos sospecha de vasculitis por ANCAS, hagamos biopsia. Y pues recordarles que no debe retrasar el tratamiento. En la biopsia renal, pues en los pacientes con vasculitis por ANCAS nos va a mostrar hallazgos de necrosis fibrinoide de pequeños vasos, glomerulonefritis crescéntica, afectación del intersticio, afectación de pequeños vasos, y rara vez los pacientes con vasculitis ANCAS asociadas a granulomatosis tienen lesiones granulomatosas en la biopsia. Y la enfermedad de Chur-Strauss, o llamada polengitis microscópica con eosinofilia, se puede asociar a infiltración eosinofílica. Sin embargo, recordemos que pues, es de las que menos se presenta. La biopsia también nos sirve para descartar otras causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva, y además se pueden hacer biopsias de control que pueden indicarse en el caso de que querramos individualizar la terapia, es decir, un paciente que está en tratamiento y no responde, pues hacemos la biopsia para saber si ya tiene lesiones irreversibles que pues nos ayuden a definir la terapia e inclusive a suspenderla, porque muchas veces si el paciente tiene lesiones irreversibles no se beneficia de la inmunosupresión y más bien eso le aumenta el riesgo de efectos secundarios como las infecciones. Este es un cuadro que nos muestra pues, los diagnósticos diferenciales de glomerulonefritis rápidamente progresiva en niños, pues ya los mencionaron. ¿Y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, el pronóstico depende de la afectación renal, del inicio del tratamiento, y pues hay varios scores que nos ayudan a predecir el grado de secuelas renales. La clasificación, el score 1, que es el de Barden, que está validado en niños, nos dice qué tantas secuelas tiene el riñón con respecto a la presencia de glomerulonefritis crescéntica, ya sea fibrótica o aguda, y pues en general los pacientes que tienen una glomerulonefritis crescéntica con evolución hacia la fibrosis tienen un peor pronóstico, con un riesgo de tener insuficiencia renal del 50% a los 5 años de la evolución.
Entonces, otros marcadores que nos ayudan al pronóstico son los marcadores clínicos y epidemiológicos. Los pacientes que debuten en una edad avanzada tienen peor pronóstico, los pacientes que debuten con tasas de filtración menores a 15 tienen peor pronóstico. Los ANCAS, amiloperoxidasa, en teoría, tienen también peor pronóstico por mayor inflamación a nivel renal, los pacientes de género femenino, raza negra y los pacientes que debuten con hemorragia pulmonar. El riesgo de falla renal y diálisis a largo plazo varía, 20%, 40%. En vasculitis asociada a granulomatosis puede ser del 20%, pero en las poliangitis microscópicas puede ser hasta del 40%. Y cuando considerar retirar la inmunosupresión si el paciente está en falla renal, pues es controvertido. Pero la mayoría de las sociedades científicas, entre ellas CADIGO, recomienda que la terapia inmunosupresora podría ser suspendida después de 3 meses de que el paciente esté en diálisis, siempre y cuando no tenga otras manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Y los pacientes que en falla renal, que tengan antecedentes de vasculitis mediadas por ANCAS, pueden ser trasplantados si tienen 6 meses de remisión clínica. Entonces el pronóstico va a depender del diagnóstico rápido, del inicio del tratamiento, de si hay o no depósito de C3 en la inmunofluorescencia, pues porque la presencia de C3 sugiere que hay una peor inflamación mediada por la vía alternativa del complemento. Y pues las poliangitis microscópicas tienen una peor evolución a largo plazo, tienen más recaídas y generalmente hacen una evolución más severa. Es mucho mayor el compromiso crónico en las poliangitis microscópicas, 40% versus las poliangitis microscópicas asociadas a granulomatosis, que solo es del 10%. Y pues el tratamiento rápido, el diagnóstico, nos van a marcar el pronóstico renal tanto a corto como a largo plazo, y la función renal pues nos demarca la evolución de estos pacientes. Gracias. Ay, Dios mío, Enrique. Bueno, yo quisiera preguntarle a Sonia, en un paciente como la nuestra, que ya estuvo en remisión, que clínicamente ha persistido en remisión, ¿cada cuánto le solicito yo pruebas de función pulmonar? Lo ideal es que se hagan cada 6 meses. Las recomendaciones de la guía de cuidado respiratorio en pacientes con enfermedad reumatológica pues son claras en decirlo, pero yo sé que en nuestro medio en ocasiones ni siquiera tenemos una. Entonces, lo ideal 2, al menos una, y pues siempre que tenga alguna. Ok, gracias. ¿De pronto preguntas del público? Bueno, yo más que una pregunta era como un comentario. Primero pues felicitarlas por el caso, muy bonito, y yo creo que quería como enfatizar que este caso ilustra como de pronto la tendencia que ya está más definida en la literatura de los adultos, y es a clasificar estas vasculitis no tanto por el fenotipo clínico sino por la especificidad de los ANCAS, ¿cierto? Y eso con base en que probablemente eso tiene implicaciones claras, como lo mencionaste, Lore, respecto al tratamiento, ¿cierto? De entrada incluso definir con qué medicamento me voy para inducir la remisión. Entonces me parece un caso muy lindo porque pues de entrada uno decía, sí, es una granulomatosis con poliangiitis, pero es sorpresivo que tuviera el otro anticuerpo que uno, digamos, esperaría menos frecuente. Entonces, como digo, es probablemente que yo supongo que siempre vamos a la saga de la reuma de adultos, probablemente en un tiempo, no sé en cuánto, estaremos también haciendo más un enfoque basado en la especificidad más que en la clínica. Las felicito, muy bonito. Bueno, yo me uno a Ruth con la felicitación porque muy bonito el caso y la presentación, felicitaciones a las 3. Yo quería comentar precisamente hilado, digamos, con este comentario que hace Ruth, es que yo en estos últimos 10 años he tenido la oportunidad de tener 2 casos de poliangiitis más granulomatosis. Los 2 casos debutaron como masas retroorbitarias, ambos, y veíamos ahí en la serie que ustedes ponían 30 y tanto %, pero dentro de los criterios al menos no estaba puesto dentro de los criterios de clasificación nuevos que están allí. Y pues finalmente estas niñas que tengo yo no tienen compromiso renal y no tienen compromiso pulmonar, pero la biopsia efectivamente es sugestiva, y una de ellas tiene anti-PR3 y la otra, como en este caso, tiene anti-MPO, que es como más el reto diagnóstico. Entonces quería compartirlo porque
porque a pesar de lo que estamos pensando y que la especificidad del anticuerpo nos oriente, pues al menos para mí fue muy llamativo este hallazgo en esta última nena y pues revisando la literatura era posible tenerlo, como efectivamente lo estoy corroborando además pues con el caso de ustedes. Sí, muy importante lo que yo traté de hacer énfasis. Así haya cosas que no estén dentro de los criterios de clasificación, son de clasificación más no de diagnóstico. Completamente, estos niños tenían la poliangiitis con granulomatosis y de hecho dentro de las indicaciones magnas para solicitud de ANCAS está la presencia de masas retroorbitarias. Buenas tardes, de verdad que muy bonita su presentación, muy completa. Bueno, soy reumatóloga pediatra de Nicaragua. Mi pregunta es si han tenido alguna experiencia en pacientes, en algún paciente que tenga doble MPO y PR3 positivos ya verificados con ELISA, aunque ya se descartó la causa farmacológica. En general, yo no he tenido ningún paciente con la coexistencia, pero lo que menciona la literatura es que cuando hay coexistencia es peor pronóstico, porque por ejemplo a nivel renal tanto se presenta como con glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero hacen también el patrón fibrótico. Entonces sería de peor pronóstico aún tener la doble positividad. No he tenido hasta el momento ningún paciente. Bueno, muchísimas gracias por estar hasta esta hora acá congelándonos. Esperamos vernos mañana muy temprano. Una felicidad total a estar acá en Medellín acompañándolos.